en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Oro en el nombre de Jesús que esta palabra que sale de mi boca sea de edificación, de consolación, de bendición y restauración para tu vida. Nosotros estamos contentos de estar frente a ti en este programa una vez más, el primero que estamos realizando de este año, y deseamos que los próximos programas sean de grande bendición para tu vida. Yo quiero decirte, tengo un mensaje que dice así el tema: cuando conoces las Escrituras y vives en amor. Hay mucha diferencia verdaderamente cuando vives en amor y cuando conoces las Escrituras. Hay mucha diferencia. Por supuesto que en todos los aspectos. Y algo muy interesante aquí: todos conocemos el mundo maravilloso de lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Prueba de ello, las cosas que están pasando ahora mismo cuando la tierra tiembla. Esto no es provocado por la misma naturaleza. Dios mueve a la naturaleza, que es muy diferente porque Él es el creador del universo y no hay nadie que pueda objetarlo. ¿Ok? Cuando yo estoy diciendo esto, aún la mente de todas las personas en su naturaleza pueden imaginarlo. Significa que todas las personas sabemos que somos hijos de un creador, pero la diferencia es cuando la persona es hijo de Dios. Hay mucha diferencia. Por eso ahí está el conocimiento de la palabra. Hoy te voy a decir que basado en esto, voy a hacer un pequeño énfasis sobre los puntos, los versículos que hemos leído. Porque en realidad las personas que a Jesús se dirigían ese día, estas personas, verdaderamente Jesús se atrevió a decirles tajantemente, sin pelos en la lengua, como es la verdad cuando verdaderamente se suelta, se dice sin tapujos, sin poner cortinas, sin realmente hipocresías. Jesús se los dijo de frente, porque Jesús siempre habló de frente, inclusive hasta el mismo Pilato en el día de su acusación falsa, cuando lo iban a crucificar, y a todos los demás. Y él todavía, Jesús les dijo: yo podría orar a mi Padre y podría mandar una legión de ángeles para poder defenderme en este caso, pero entonces las Escrituras no se cumplirían. Jesús vino a cumplir toda la palabra de Dios, la ley de 613 reglamentos y mandamientos que nadie podía cumplir de la ley de Moisés. Jesús vino a cumplirla, cual fue promesa de Dios el Padre a Abraham, a Isaac y Jacob, por eso mencionado aquí. Los saduceos, una religión de personas que creían en la resurrección, pero negaban el significado de ella. Impresionante. Ellos enseñaban sobre la resurrección, pero negaban su poder. Y hoy quiero decirte, el poder de la resurrección. ¿Cuántas personas hablan de las Escrituras, pero la desconocen? ¿Cuántas personas hablan de un Dios que ni aún conocen? ¿Cuántas personas están muertas y realmente hablan de un Dios vivo? Impresionante. Hoy quiero decirte, cuando la persona habla de Dios, que es un Dios vivo, es porque ha resucitado. Es porque Cristo Jesús ha venido en su corazón y lo ha transformado y ahora pasó de muerte a vida. Se hizo una resurrección. Esto lo habla la Biblia cuando nosotros hemos sido convertidos de las tinieblas a su luz. Cuando nosotros nos hemos apartado del mal, del pecado y nos hemos acercado al Dios vivo y santo y vivimos para Él. Esto lo puede vivir esta persona cuando ha experimentado. Nadie puede hablar de una resurrección si jamás realmente ha visto una de ellas. Impresionante. Y mucho menos si no lo ha vivido. Jesús les hablaba porque Él, si lo puede leer, capítulo 11 de Juan, el Evangelio, habló que Él era, en el versículo 25,
Y hasta el 27 dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús era la misma resurrección y la vida, cual ese primer, creo que iba para su segundo año de su ministerio cuando habló de esto. Entonces, prácticamente las personas no sabían, estos saduceos no sabían que Jesús era la misma vida, como él revela en Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiero decir que en este caso, cuando Jesús les está diciendo a esta gente, están errando las escrituras y el poder de Dios. Impresionante, porque estas personas estaban ignorando la verdad. Estaban ignorando que Dios ya les había hablado en el pasado sobre Abraham, por ejemplo. Les había hablado sobre estos puntos que habían sido heredados, cuando en realidad Dios había dado la gran bendición a esta gente. Por ejemplo, uno de ellos, después de Abraham, después de Moisés todavía aún, uno de ellos, cuando hablamos de la resurrección, se dice que Eliseo fue y oró para que resucitara un hijo de una mujer viuda. Entonces, esto está en el segundo libro de Reyes. Ahí hubo resurrecciones y mucho más adelante hubo resurrecciones. Entonces, ellos sabían que había resurrecciones. Esta gente conocía que Dios podía resucitar, pero ellos ignoraban la escritura. Ellos no veían el trasfondo, que en verdad el Dios de la gloria era un Dios vivo, y por eso Jesús les dijo, no es Dios de muertos. Acuérdense que di a conocer mi poder con Abraham. Acuérdense que lo di a conocer mi poder con Isaac. Acuérdense que di a conocer mi poder con Jacob. Cuando habla de Jacob, es el padre, el patriarca principal del pueblo de Israel, las 12 tribus. Cuando hablamos de Isaac, es el padre, el patriarca, donde viene la línea de la bendición de Dios para que fue heredada para Jacob, que era prácticamente su hijo. Y cuando hablamos de la bendición en Isaac, viene porque era hijo de Abraham. Estos patriarcas, prácticamente Jesús lo menciona porque son los que promueven la línea de la gracia de Dios que vino, la misericordia prometida desde el capítulo 3, versículo 15 al 17 de Génesis, cuando realmente Dios saca una línea y la activa, en este caso con Noé, con los hijos de Noé. Entonces, cuando vemos que esta línea corre, Jesús les estaba hablando anticipadamente a esta gente sobre esta pregunta de la resurrección, porque esta gente lo cuestionaba. Esta gente lo que querían era juzgar a Jesús. Esta gente lo que querían era condenarlo. Y esto es lo que está sucediendo en realidad en estos tiempos. La gente se cree tan sabia, tan inteligente, tan especial, en este caso con las escrituras, pero hay muchas cosas que la están ignorando. Y una de estas cosas que se ignoran es lo espiritual. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Cuando esta persona no tiene al Espíritu Santo, entonces no puede experimentar en realidad una vida espiritual. No puede experimentar un poder de Dios en él. Cuando no tiene el Espíritu Santo, no tiene el discernimiento, no tiene la visión, vive todavía en muerte, en pecados y delitos. Va directo a la muerte, va directo a la condenación. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, y esta es la condenación, que realmente el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree, este tiene vida eterna. Entonces, cuando Jesús habla acerca de la condenación, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que lo que separa al hombre de Dios es el pecado y es lo que lo condena. Capítulo 6, versículo 23. La vida eterna es Cristo Jesús, la dádiva, el regalo de Dios. Cuando la persona está ignorando el poder de Dios, está ignorando las escrituras, es porque no ha tenido un encuentro con Dios. La Biblia dice, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura, porque las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Romanos capítulo 8, la Biblia dice desde el versículo 7 en adelante, dice la Biblia que
la persona que ha sido una persona nacida del Espíritu, como lo revela 1 Juan capítulo 3, que hemos sido hechos hijos de Dios, estas personas son las personas que están en la manifestación, en la bendición, en el mover del Espíritu Santo. Entonces puede entender, porque dice el versículo 15 y 16 de 1 Corintios, del capítulo 2, dice, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién realmente es el que la escudriña? El Espíritu Santo. Y dice 2 Corintios 3, versículo 17, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. La única libertad que experimenta la persona en el Espíritu es cuando se arrepiente del pecado, se aparta del pecado y empieza a vivir una vida en gratitud, en agradecimiento, en obediencia para con Dios el Padre, por medio de Cristo. Cuando la persona, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 y 11, dice, porque si con el corazón crees y con la boca confiesas para salvación, dice, lo confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, entonces serás salvo, porque el que en él creyere no será condenado, será salvo y no será avergonzado. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, lo confiesa y le dice, Señor, sé que moriste, sé que has demostrado tu poder, sé que eres el Todopoderoso, sé que resucitaste en la cruz, sé que eres el Señor de mi vida, el único medio que me llevas hasta el Padre, porque dice, somos justificados, Romanos 5:1, somos justificados por el Padre, por Jesucristo. Dice, somos justificados con el Padre por medio de Jesucristo a través de la fe. Cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces eres salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Salvo de que el pecado te lleva a la muerte. ¿Y qué es la muerte? Una condenación. Una condenación donde realmente tu alma se puede perder o ir a un lugar de tormento, que realmente lo revela la Biblia en Lucas capítulo 16, o un lugar de vida eterna, la cual Dios te ofreció. Dios te ha ofrecido a ti como humano, como persona, un lugar eterno, no un lugar de tormento. El lugar de tormento lo preparó para el enemigo, el diablo y sus ángeles. Eso lo revela la Biblia en Apocalipsis y también lo revela la Biblia en Mateo. Entonces, cuando la palabra de Dios menciona que esta gente que cree en Cristo y se arrepiente y se aparta del pecado, entonces es salva. Cuando tú has sido salvo y te apartaste del pecado, ahora eres justificado para con Dios. ¿Qué significa esto? Que ahora estás en amistad con Dios, te conviertes en un amigo de Dios. Cuando tú estás dentro de esta familia, dentro de esta cobertura, de este abrazo, de este calor, de este favor, de esta dádiva, de esta vida eterna, de esta salvación, entonces vives libre por el Espíritu. Ahora estás caminando en una relación con Dios. Esta es la diferencia, la que no vivían los saduceos. Alguien dijo verdaderamente que estas personas enseñaban de la resurrección, pero en realidad no habían resucitado. Por ejemplo, capítulo 3, Nicodemo de Juan, Evangelio, capítulo 3, Nicodemo era un maestro de la ley y enseñaba muy bien las escrituras. Mas no se describe que fuera saduceo, pero estoy seguro que este hombre enseñaba sobre el tema, porque cuando Jesús lo confronta y le dice, hey, tú necesitas nacer de nuevo, él dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? Yo ya estoy viejo. Me imagino que tenía canas, porque un maestro de la ley era una persona arriba de 50 años. Verdaderamente, esta persona entendió que necesitaba nacer del Espíritu. Cuando yo te hablo acerca de 2 Corintios 5:17, se refiere a una resurrección, se refiere a una transformación en el Espíritu. Normalmente las personas quieren cambiar psicológicamente, de una forma razonable. Las personas quieren cambiar mecánicamente, aprendiendo nuevas modas, nuevos estilos, y se acepta. El que no fuma, tal vez con métodos puede dejar de fumar. Tal vez alguien que tomaba con métodos puede dejar de tomar. Tal vez el que estaba gordito ahora va a estar flaco por técnicas.
Tal vez la persona que no sabía hacer algo por habilidades aprendidas va a hacerlo mejor, va a aprender habilidades y va a ser mucho mejor. El que no era empresario ahora es empresario porque aprendió habilidades de hacer dinero. Pero esto no significa que es salvo, y esto no significa que anda en el Espíritu, y esto no significa que va para el cielo. Esto es mucho más diferente. La resurrección, a lo que se estaba refiriendo Jesús aquí, ignoran las Escrituras, y el poder de Dios se refería prácticamente a una vida completamente espiritual. Y yo te quiero decir sobre el futuro, porque Jesús estaba hablándole aquí sobre el casamiento, sobre si las personas iban a conocer a sus mujeres el día de la muerte y la resurrección. Y antes de explicar esto, María y Marta, ellas dijeron: Señor, si tú hubieras estado con nosotros, Lázaro no hubiera muerto. Ya tiene 4 días allí, no creemos. Quizá va a resucitar, pero en el tiempo postrero. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que Jesús les demostró que Él era el que iba a resucitar a Lázaro, y que ese episodio, esa historia iba a marcarlas para siempre y hasta el día de hoy. Porque desde ese momento Jesús se demostró que Él tenía la autoridad para decirle a la muerte: suelta ese cuerpo. En el nombre de Jesús, hoy te quiero decir la palabra, porque cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, por la voz de Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, y él salió como una momia. Según los estudios que él sacó, realmente la piedra fue removida de una forma impresionante y sale caminando como una momia. Él dijo: ¿me llamaste, Jesús? Aunque no lo dice la Biblia que dijo eso, pero él sale y dice que realmente Lázaro lo seguía. Esto dice la Biblia, que Lázaro era un seguidor de Jesús. La gloria de Dios manifestada, el poder de Dios manifiesto evidentemente. Hoy yo te quiero decir, hay algo sumamente importante que yo te voy a soltar en este instante. Cuando Jesús le habla, porque esto es parte de la fe fundamental, lo que la Biblia habla en Efesios capítulo 3, versículo 20, donde está fundamentada nuestra fe. Déjenme, se la voy a leer porque esto es fundamental. Esto es lo que sucede. ¿Por qué hay tanta incredulidad? Porque desafortunadamente, y es una pena para los grandes maestros, los grandes exponentes de la Biblia, que tienen más años que yo verdaderamente, y que te puedo decir que no están explicando la verdadera esencia del evangelio, la verdadera esencia de la fe. Por eso hay incredulidad, por eso hay duda, por eso hay desamor, por eso hay enemistades. Dios el día de ayer compartió una palabra conmigo donde realmente me mostraba que la iglesia de Cristo, los salvos, los que son parte de la salvación, los que van a ser llevados al cielo, que están en enemistades. Y eso es una pena. No queremos que tú, como ministro o persona que profesa un evangelio, una verdad de Dios, no queremos que tú verdaderamente sigas igual. Queremos que usted conozca la verdad, para que si vas a amar a Dios, lo ames de verdad. Porque tú no, como hijo, amarías a tu hijo ni a tu madre a medias. Qué pena para los que lo hacen a medias, porque nadie ama a medias. Si alguien ama a medias a su esposa, es tiempo de reflexionar, porque estamos iniciando el año. Nadie que ama a medias permanece. Tú no puedes realmente, amando a medias a Dios, permanecer con Él. O amas a uno y desprecias al otro. Jesús mismo lo dijo: nadie que amando a Dios y a las riquezas va a permanecer. Por eso, o amas a uno y despreciarás al otro, o amarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes estar no puedes ser realmente alguien que ames a las riquezas y a Dios. No puedes andar en yugo desigual. Esto está en la Biblia, en el capítulo 6, versículo 14 de 1 Corintios. Dice la Biblia que el yugo desigual es lo que Dios no quiere. Y dice que no puedes amar, dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia realmente, dice, el incrédulo con el creyente? O el templo de Dios con los ídolos. No se puede amar a Dios y al mundo a la misma vez. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que son adúlteros espirituales. 1 Juan 2, 15 al 17 dice que no puedes amar al mundo y sus deseos, porque estos mundos y sus deseos pasan, porque la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y de la carne no provienen de Dios, sino del mundo. O sea, no puedes andar con un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo, porque te constituyes un enemigo, estás en enemistad con Dios. Si Cristo te reconcilió con Dios, no puedes estar
con tus pecados, con tu misma, la corre, como el hámster, que tú vas a estar en la misma jaula, enjaulado, corriendo y dando vueltas en lo mismo. Tienes que hacer un cambio, tanto de mente como de corazón. O sea, si tú estás pensando razonablemente con tus 5 sentidos, verdaderamente, entonces tú no puedes ni amar a medias a las cosas de Dios, ni amar a medias a tu esposa, ni amar a medias a tus hijos, ni amar a medias realmente a tus líderes, ni amar a media a tu país, ni amar a media a tus líderes, no amar a media realmente a Dios, ni a ti mismo. Tienes que amar de verdad, en serio, porque Dios no nos hizo a medias, no nos hizo en serie, nos hizo en serio, nos hizo de verdad. Por eso, la verdad se tiene que decir en esencia. Volviendo a retomar mi punto, porque hay muchos críticos en este tiempo, y yo realmente vengo en el nombre de Jesús contra toda mentira, contra todo engaño, porque el que me dirige se llama Jesucristo, y el Espíritu de Dios está sobre mí, y realmente me ha traído para este tiempo. Porque tu servidor, si pudiera decir que fui resucitado, yo podría decir que sí, porque yo vi mi cuerpo muerto. A mí me accidentaron cuando tenía 15 años y verdaderamente yo vi mi cuerpo rodar y miré realmente que iba realmente a extirpar mi cabeza, pero Dios me libró y Dios me dijo que era predicador para este tiempo. Y en otra oportunidad, Dios me lleva otra vez a otro lugar que se llama infierno. La Biblia lo describe como Hades. Dios me mostró el infierno. Y Dios me dijo que me traía para que te predicara este evangelio, la verdad de Dios. Hoy te quiero decir, realmente, la palabra de Dios, cuando hablamos de la fe, retomando mi tema, decía, la fe es la esencia de lo que todos necesitamos. Cuando predicamos la palabra, necesitamos respaldarla con la verdad y necesitamos hablarla como es. No necesitamos ponerle flores con un objetivo personal. Necesitamos hacerlo con el objetivo del propósito de Dios, para engrandecer su nombre, su reino y para que toda la gente viva con fe viva, no muerta, para que la gente viva con una esperanza viva, no muerta, no en las cosas sino en Dios, para que la gente viva libre, no esclava, para que la gente viva realmente un evangelio de poder, para que no ignore la gente el poder de Dios, las escrituras realmente, para que la gente hoy por hoy viva una vida realmente verdadera, con relación en Cristo, con relación con Dios, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Una vida cristiana genuina, en verdad. No con hipocresías, no con mentiras, no con engaños, no con realmente promesas falsas, sino realmente con verdad. Yo te quiero decir, cuando dije Efesios 3:20, es una promesa que Dios cumple desde el Génesis capítulo 3 versículo 15 al 17. Usted realmente lo puede leer en Gálatas capítulo 3. Viene esa trayectoria hasta este capítulo y dice la Biblia aquí que nosotros, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes, dice que de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Cuando tenemos al Espíritu Santo, verdaderamente vives una relación con Dios, vives una realmente transformación. Por eso decía que estamos verdaderamente, como dijo Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, los designios de Dios, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, dice, si es que, déjenme se lo leo otra vez. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando yo te estoy hablando de esto, es que estamos hablando de lo espiritual. Porque dice, el espiritual puede juzgar todas las cosas. 1 Corintios 2:15. Cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, cuando hemos nacido de Dios, entonces conocemos la Escritura. Cuando estamos hablando de un nacimiento nuevo, cuando hemos realmente cambiado nuestra vida totalmente.
El que tomaba, el que fumaba, el que fornicaba, el que mentía, el que hacía injusticia, el que hacía maldad, ya no lo vuelve a hacer, porque ahora ama en verdad, como la Biblia lo dice, según 12, versículo 30 al 31 de Marcos. Amar a Dios con todo el corazón, mente y el alma, el espíritu y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como nosotros mismos. Cuando nosotros realmente estamos convencidos de que amamos a Dios porque hemos nacido de nuevo, vivimos en amor. Ya no odiamos, ya no aborrecemos al hermano, ya no codiciamos, ya no vivimos en envidias, ya no vivimos en egoísmos, ya no vivimos en enemistades, ya no vivimos realmente en divisiones, ya no vivimos en pleitos, ya no vivimos realmente condenando. Ahora vivimos en amor. Cuando conocemos las Escrituras, podemos vivir realmente la palabra de Dios en justicia, en verdad, porque ese es el fruto del Espíritu. Realmente justicia, verdad y santidad. Cuando verdaderamente la persona ha experimentado una vivencia espiritual, que ha nacido de nuevo, a eso se llama resucitados. Por eso la Biblia revela, capítulo 6 de Romanos, habla acerca del bautismo y hace una alusión sobre la resurrección. Dice que las personas que hemos llegado al bautismo, que estamos conscientes, que nos arrepentimos del pecado, nos apartamos de él y realmente ahora amamos a Dios, amamos al prójimo, estamos estudiando la Escritura para poder obedecerlo, para conocer a Dios. Esto es teología, el estudio de Dios. Cuando una persona conoce a Dios por medio de las Escrituras, ahora lo honra, ahora lo ama, ahora ya no hace lo que el mundo, ahora lo que Dios. Ahora la persona camina en la verdad, ahora la persona camina en la luz, ahora la persona camina en victoria, ahora la persona camina en justicia, ahora camina en verdad, ahora camina realmente libre. Ya no vive bajo congojas, tristezas, amarguras. Ya no vive tampoco en melancolías. Ya no vive en el pasado. Ya no vive igual. Ahora vive transformado. Hay mucha diferencia en realmente hacer cosas mentales como yo puedo, creo que puedo y lo haré. Una repetición de un pensamiento positivo. Hay mucha gente que vive con un pensamiento positivo, pero el positivismo no salva. El positivismo realmente te puede dar éxito, pero momentáneo. El positivismo te puede vivir siendo más bueno con la gente, pero no significa que realmente serías salvo. Esto no significa que realmente eres resucitado en el Espíritu. Esto no significa que vives en la ley del Espíritu. Verdaderamente, muchas personas con habilidades impresionantes podrían ser muy buenas personas influyentes, que no se lo quita a nadie. Eso realmente se aplaude y realmente Dios dice, wow, me asombras. Pero dice que la sabiduría de Dios, del hombre, a Dios no lo asombra, porque Dios es sabio. Dice que Él prende a los sabios en su sabiduría. Significa que Él es más sabio que cualquiera y nadie puede contra su propia sabiduría. Y esto lo puede leer en el capítulo 1, 1 Corintios. Esto lo dice la palabra de Dios, dice versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cualquier persona que dice, ok, es que yo puedo, cuando la persona es autosuficiente, aunque su carácter sea sumamente wow, asombroso, impresionante, no significa que tiene a Dios y que viva bajo el Espíritu. Aunque la persona sea de un carácter sumamente impresionante, conocedor de la Escritura, como lo era Nicodemo, era bueno, era un buen maestro, como la gente que lo seguía a Jesús en ese entonces, estamos hablando de más de 2000 años atrás. Cuando esta gente era muy buena, no significaba que era salva, no significaba que agradaba a Dios, porque eran ignorantes de las Escrituras y del mismo poder de Dios. Y a Jesús no lo amaban, a Jesús lo estaban tratando de condenar, porque si usted lee el versículo, realmente dice que la pregunta que le hicieron primero era para tentarlo. Cuando usted lee el capítulo 22 de Mateo. Entonces, cuando la gente le pregunta, yo voy a conocer a mi mujer el día de la resurrección, dijo, no, los ángeles no se dan en casamiento ni se realmente casarán. Cuando tú naces en el Espíritu, ahora no se puede. Por eso Jesús dijo que la carne, 26:41 de Mateo, la carne dice es una cosa, dijo, velen y oren. Ahí está, dice, para que, déjenme se lo leo, velad y orad, velen y oren, dijo. Dice,
Y para que no entre en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando usted lee el capítulo 8 de Romanos, encuentra que la carne está contra el espíritu. Es una lucha. Santiago también lo revela así. Esto es en el capítulo 1 de Santiago. Cuando las personas están viviendo una diferencia, la carne es carne. Jesús mismo lo dijo. La carne, carne es. Esto lo dijo en el capítulo 3 de Juan. La carne, carne es, Nicodemo. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Cuando la persona quiere mezclar las cosas del mundo y las cosas de Dios, está realmente viviendo en una relación que está mal delante de Dios. Dios no puede, no quiere verdaderamente que tú vivas así, porque no lo puede aceptar y no quiere aceptarlo, porque esto está en contra de sus escrituras, en contra de sus mandatos. Jesús fue el único que cumplió la ley. Cuando tú lees Gálatas, la Biblia dice en los capítulos 3 que Él fue el que cumplió la ley. Capítulo 2 y 3, usted puede leer Gálatas y dice la Biblia, hablando de la ley, que Él era el ayo, Él era realmente la que venía instruyendo prácticamente el pueblo de Israel, era el que la que nos cuidaba verdaderamente desde un inicio hasta el tiempo que Él mismo se aparece. Porque Él era el que nos iba a llevar. La ley era el ayo, era la maid, decimos en inglés. Era la criada, la que cuida a los niños, la mujer que está trabajando en una casa y cuida a los niños. Entonces esa era la ley y esa nos llevaba a Jesús. Era el cumplimiento realmente de que Cristo venía al mundo para salvarnos de la condenación. Porque la ley nos condenaba y la ley era lo que traía a luz el pecado. Por eso usted tiene que conocer las escrituras. ¿Por qué existen las buenas iglesias? Digo, las buenas porque hay malas y eso es una pena, porque no debería de ser así. Pero este mundo está corrompido porque ignoran las escrituras y porque han realmente cambiado. Pero escrito está, todo aquel que cambiare estas escrituras verdaderamente dice que van a estar desaparecidos de ese libro de la vida. Apocalipsis 22, el versículo 21, 19 al 20 y 21 si quieren leerlo. Porque realmente todo aquel que le quite y le añada a estas escrituras se la van a ver con Dios, porque Él es el que escribió este libro por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted necesita buscar una iglesia, buscar una iglesia donde se les enseñe la verdad. Porque en realidad esta verdad se tiene que declarar así. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Cuando usted escucha a alguien que un ángel malo se metió con una mujer que fue humana, eso es una escritura errada. Está totalmente desviada de la verdad de Dios. Porque Jesús mismo lo dijo. O sea, el que crea la creación por el poder de la palabra. Esto está Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo se hizo carne, versículo 14. Cristo Jesús es la palabra, el mismo que crea las cosas, Hebreos capítulo 1, versículo 3, del 1 al 3. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Significa que el mismo creador, Jesús, la palabra, el poder realmente activado desde el inicio. ¿Cómo es posible que la gente quiera decir que en Génesis capítulo 5 la gente está diciendo, no, es que los ángeles malos vinieron y se metieron con las mujeres y aquí salió la mala gente? El diablo sí hizo un estrago y hasta hoy por eso realmente es Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, está desviando a mucha gente. Y esto lo describe la Biblia como el Dios con D minúscula, el Dios que cegó los entendimientos de la gente que es incrédula, la gente que no cree en esta escritura de la verdad. Esta gente entonces está ignorando la palabra y por eso está incrédula. El Dios que hizo los cielos y la tierra dijo que los ángeles ni se dan en casamiento ni son personas que desean a alguien humano, son asexuales. Significa que Jesús les dice en esta escritura del versículo 29 de Mateo 22, en el versículo realmente anterior, estamos hablando como el versículo 26, Jesús le estaba diciendo que en el futuro, en la resurrección, ellos iban a conocer
a sus familiares. Uno de ellos es el Mateo capítulo 8 versículo 11, para bajar nuestro tema y darte el consejo de la palabra en esta tarde y bendecirte en el nombre de Jesús. Para todos aquellos que nos siguen y escuchan la palabra. Dice que les dijo así, les dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No está hablando del reino de Dios, que es el construir el evangelio de Dios aquí en la tierra. Muy diferente al reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos es todo el reino que está en la casa, en el cielo, donde está tu promesa. Colosenses capítulo 1, versículo 27. La Biblia dice así, la palabra. Esto es conocer la verdad del evangelio y vivir una vida en luz, no en ignorancia. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué creemos esta verdad? ¿Por qué nos dicen que somos los protestantes? Porque somos los que sabemos que hemos sido salvados y verdaderamente no caemos en el error otra vez, porque estamos en la luz, en la verdad. Dice, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en ustedes, la esperanza de gloria. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Decía Pablo, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aleluya. Esa potencia se llama Espíritu Santo. Porque en los otros versos, si usted lo lee en Efesios, si usted lo lee realmente por allá en Filipenses también, eso se refiere al Espíritu Santo. Yo te quiero decir, verdaderamente nos vamos a conocer. Por ejemplo, si usted tuvo un familiar que se fue con el Señor, lo está esperando en el reino de los cielos. Si usted realmente sabe que muere, entonces se va con el Señor y usted se va a encontrar con su familiar y se va a encontrar cuando en un futuro con su esposita cuando vaya para el cielo. Capítulo 9, versículo 30 al 33 también dice en Lucas, esto refiriéndose a que nos vamos a conocer realmente. Dice así la palabra de Dios, versículo 30 al 33, dije de Lucas 9. Dice así, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos, dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Increíble. Estamos hablando de que Moisés dice que su cuerpo nunca lo encontraron, y la Biblia describe por otro lado que aún el mismo enemigo, el diablo, peleaba por su cuerpo. En otra escritura por ahí lo dice. Entonces, esto está en Judas, por ejemplo, si quiere buscarlo. Cuando estamos hablando de que estaba hablando la escritura sobre esto, también puede leer parte de la historia de Moisés en Hebreos capítulo 11. Entonces, cuando muere Moisés en aquellos años, estamos hablando de 4000 años atrás, y cuando muere realmente Elías, estamos hablando de aproximadamente 3500 años por ahí más o menos. O sea, ¿cómo aparece con Jesús? Significa que vienen del cielo, porque Jesús dice, Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice que Él se sentó a la diestra de Dios. O sea, en el cielo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito su nombre para siempre. Jesús viene del cielo en una visión y viene con Elías y con Moisés. ¿Dónde están ellos? En el cielo. Por eso vamos a conocernos. Estos, dice, se habían dormido
en el instante, pero cuando se le aparece la luz que los iluminaba, se despiertan. No dice que estaban dormidos, no dice que estaban realmente inconscientes, no dice que era una iluminación y como los incrédulos dicen que eso era un invento. Verdaderamente ellos estaban en sus 5 sentidos. Y la Biblia dice que ninguna de las escrituras fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron las escrituras siendo inspirados por el Espíritu Santo a la gloria de Dios realmente. Porque eso está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Porque esto merece, como dijo alguien, un aplauso, y esto realmente merece que uno le dé la gloria a Dios. 2 Timoteo 3:16, la Biblia dice que la escritura es para que el hombre ya no viva ignorando, para que la persona ya no ignore el poder de Dios. La resurrección es algo que se va a dar en el futuro para todos aquellos que murieron en Cristo. Verdaderamente Cristo va a resucitar a los muertos, como lo dice la Biblia, 1 Corintios 15, versículos 54 hasta el 57. Verdaderamente vamos a resucitar. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, la Biblia dice que vamos nosotros a ser resucitados, unos tomados vivos y en un abrir y cerrar de ojos, y unos van a ser resucitados para ser llevados juntamente en las nubes al reino de Dios, al cielo, donde Jesús dijo en Juan capítulo 14. Esto es impresionante. Esta es la esperanza viva. Tú no vives verdaderamente una vida ignorante. Tú no vives una vida realmente pensando, como dijo alguien, en cuentos y en fábulas, en algo que no tiene fundamento. La Biblia dice, Mateo 24, versículo 35, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, no cambia, y Él seguirá siempre fiel para siempre. Y nunca va a pasar la escritura. Esta escritura verdaderamente permanece para siempre. Mire qué dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Con esto voy a ir cerrando y vamos a orar para que tú seas bendecido en el nombre de Jesús. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando yo te hablo de esta palabra, es que un día, como dijo el apóstol a Pablo, dice, sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Nosotros, si morimos, vamos a resucitar para vida eterna. Y esto lo dijo Daniel capítulo 12. Realmente, unos para muerte y condenación y otros para vida eterna, salvación. Yo oro en esta tarde que en el nombre de Jesús recibas el Espíritu Santo que resucita a los muertos. En el nombre de Jesús. Y recibe vida, la vida que Jesús da, en el nombre de Jesús. Y declaro también que la palabra de Dios cobra vida en ti y te da salud y te da nueva fuerza si te levantas de ahí y caminas en victoria en este tiempo, en el nombre de Jesús. Si tú no tienes a Cristo, dile conmigo, te acepto en mi corazón, te recibo dentro de mí, te confieso en el nombre de Cristo y yo voy a caminar en obediencia a ti. Gracias, Dios, por tu amor. Yo bendigo